Zona Cero. Son nuestros monográficos Zona Cero, y esta noche es una de esas noches especiales, de esas que se producen cada año. Vamos a hablar del diablo, por supuesto, como ya hemos anunciado en el sumario. Vamos a hablar de Satán, de Belcebú, de Lucifer. Vamos a hablar de sus diferentes nombres, por qué tiene tantos nombres, si realmente es tan malo como lo presumen, y de muchas circunstancias que rodean este asunto tan maléfico. Pero, claro, todos los años, o por lo menos cuando lo hemos traído aquí, siempre ha provocado mucha reacción por parte de nuestros amigos oyentes. Unos a favor, otros en contra, unos pidiendo mucho terror, otros pidiendo que profundicemos un poquito más en la filosofía de Satán. Pero bueno, vamos a intentar que quede como siempre diferente, como cada año, como vosotros nos exigís. Y para eso tenemos aquí a dos diabluelos, que son Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que este viene con cuernos, con rabo, con capa, con todo. Muy equipado. Viene muy equipado. Y Jesús Callejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jesús viene de Mefistófeles. Bueno, pues es que claro, son muchas las denominaciones que se ha llevado siempre el diablo, ¿verdad? Son muchos los nombres, Jesús. Muchos, demasiados. Yo creo que eso es lo que ha creado confusión. Confusión, y al final no se sabe quién es quién dentro de esta jerarquía infernal. Porque muchísimos oyentes confunden además con cierta lógica al diablo con el demonio, con Lucifer o con Satán, a pesar de que son entidades distintas y a pesar de que su origen es totalmente diferente. Lo que pasa es que dentro de esa demonología cristiana pues no han querido hacer creer que todos son lo mismo, la misma cosa, pero en absoluto. Porque entonces, ¿no es lo mismo, Jesús, decir el demonio que Satán? No es lo mismo. Yo creo que, fíjate, dentro de la impostura que supone la religión, en concreto la religión cristiana, la judeocristiana se podría decir, cuando se habla de estas entidades maléficas, pues uno de esos puntos débiles, uno de esos puntos de confusión que ha arrastrado pues durante muchísimos siglos, ¿no?, es el concepto del diablo, ¿no?, el concepto de Satán, pensando que era la misma entidad y no lo era. Porque, por ponerte un ejemplo, ¿no?, cuando se habla de Lucifer, si alguno de los oyentes quiere hacer la prueba, sabéis que en latín significa el portador de luz, bueno, pues si se busca este nombre en alguna parte de la Biblia, lo más probable es que no lo encuentre en ningún sitio. En ningún sitio. ¿Por qué? Porque ni en la Biblia judía ni en el Nuevo Testamento se habla para nada de Lucifer. ¿Qué ocurre? Que el texto cristiano más antiguo donde lo encontramos es en la Vulgata de San Jerónimo. Ahí sí, cuando se traduce la Biblia al latín, aparece como traducción del hebreo Elel, que además literalmente significa resplandeciente. Bueno, pues San Jerónimo lo traduce como Lucifer en un texto de Isaías, y a partir de ahí es cuando ya se habla de Lucifer. Y uno de los, fíjate, es curioso, porque sin embargo se da por descontado eso, que el príncipe de los ángeles rebeldes está permanentemente en la Biblia, y cuando realmente aparece con entidad propia es en un libro apócrifo, que es el libro de Enoc. Ahí sí aparece Lucifer, ni siquiera tampoco con ese nombre, porque el príncipe de las tinieblas sería Seimaza o Satanael, como en otras versiones, y a partir de ahí empiezan a diferenciarse tantos nombres. Pero Lucifer es una creación muy posterior en la Biblia de lo que significa realmente ahora para todos, que es portador de luz, y por supuesto no tenía mucho que ver en su origen con ese príncipe de las tinieblas que se rebela contra Yahvé. Y luego lo que nos está claro también, Carlos, es sobre qué territorio reina, ¿no? Porque dice, bueno, es el rey del Averno, el rey del infierno, pero también otros dicen que es el príncipe de la tierra. Claro, es por lo mismo que lo que ha dicho Jesús antes. Es decir, la idea que se tiene del diablo es una idea amplísima que se ha ido forjando a lo largo de milenios, no solamente en la cultura judío-cristiana, sino en todas las culturas de contacto, que lo que fue la formación de lo que es la estructura cultural judio-cristiana hizo. Por eso mezcla tal cantidad de leyendas, de nombres y de variantes, que en realidad digamos que la estructura de Lucifer, vamos a utilizar este término por seguir con el que usaba Jesús, es una estructura de poder convencional. Es decir, se ha decidido qué es lo que tiene como poder, sobre qué mundo reina, sobre qué espacio, en función del tiempo, de la cultura o de las apetencias de una sociedad en un momento dado. Un ejemplo, para que cualquiera lo entienda. Johann Bayer, que era un médico alemán, que además fue discípulo de Cornelio Agripa, el gran alquimista y nigromante de principios del XVI, estableció, basándose en las visiones de Juan el Evangelista, cuál tenía que ser las jerarquías internas del pandemonio, es decir, del mundo de Lucifer o del diablo. Y llegó a la conclusión, por ejemplo, que había 66 príncipes infernales. 66. ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, que lo lees y probablemente son decenas de páginas intentando explicarlo. Exactamente igual que cuando Alfonso de Espina intentó calcular el número de ángeles caídos. Lo que te decía antes de comenzar el programa, que lo calculó en 130 millones. Bueno, puede parecer anecdótico o divertido, y de hecho lo es, pero en el fondo lo que está manifestando es
que el poder del diablo como el opuesto al bien, es decir, como el símbolo del mal, fue una creación de miles de años de aportaciones diversas de fuentes muy distintas. Jesús ha dicho que uno de los problemas, y eso es esencial, es que algunas de las palabras que nosotros actualmente fácil o de manera habitual identificamos o hacemos sinónimo de diablo, en realidad en la cultura nuestra son relativamente recientes. Y aquí no estamos hablando en relativamente recientes de 100 años, aquí relativamente recientes es 2000. ¿Por qué? Porque ni siquiera la figura judía o la figura judaica del diablo es única, ni siquiera es solo de la Biblia. Por ejemplo, si habláramos de Nergal o de Azarot o de Asmodeo, que son variantes del mal personificadas en ciertas matices que luego los judíos acoplaron y acogieron para algunas de las formas de manifestación de lo que luego nosotros hemos llamado Lucifer. Digamos que fundamentalmente hay 3 puntos que podemos ir tocando. 1. El mal como concepto opuesto al bien. ¿Para qué cree que existe el mal y el bien? Si no, no habría ninguna diferenciación. 2. La figura del diablo, de Lucifer o del príncipe de las tinieblas, como el ángel más perfecto de la creación, el primero de los creados, el más poderoso de todo el universo, que se rebeló contra su creador por un problema de soberbia. O 3, que es el tercer punto esencial, ¿qué papel juega en todo ello el ser humano, el hombre? Entonces, Jesús, atendemos a estos 3 puntos, encontramos el primero, y claro, decimos que el diablo, el demonio, es una necesidad lógica para cualquier cristiano, ¿no? Sí. Es una necesidad lógica para cualquier cristiano. Y tú lo has dicho bien, pero cuando ya estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de una época relativamente reciente, ¿no? De 2000 años. Pero el concepto del mal existía antes, lo que pasa es que había que poner un nombre. Y aquí sí quiero traer a colación otro de esos conceptos que hemos manejado al principio, pero creo que nos va a servir muy bien para saber la génesis de cómo un concepto se va transformando en otro. Y es el concepto de Satán. Fíjate, porque además eso podemos entender después ese maniqueísmo posterior, el cual el cristianismo hereda, ¿no? Satán es una palabra hebrea que significa el adversario. Hasta ahí no hay ninguna duda. Perfecto. Sin embargo, no aparece muy definido en el Antiguo Testamento, como pasaba con Lucifer. Bueno, en Lucifer ni siquiera aparece definido, no aparece. Y no aparece definido hasta una época bastante tardía. La que hasta aquel entonces, Yahvé cargaba sobre sus hombros la tarea de encarnar el origen del bien y del mal. Y te cito una frase textual de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que a algún oyente le puede sorprender. Dice Yahvé: yo soy el formador de la luz, el creador de las tinieblas, el hacedor de la paz, el creador del mal. Con el tiempo, y como fruto de un intercambio cultural, lógico, entre judíos y persas, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, surge un nuevo ser. No podría ser que Yahvé hiciera las dos cosas, el papel de bueno y el papel de malo. Por lo tanto, surge Satán. ¿Y dónde surge Satán, el malo de la película? En el libro de Job. Pero fíjate, en el libro de Job, si lo leemos detenidamente, para mí uno de los libros más fascinantes de todo el Antiguo Testamento, Job, de acuerdo contigo. Satán ejerce el papel de fiscal, de acusador, de tentador, pero ojo, en la corte o los amiguetes de Yahvé, y aparece integrado en un grupo de seres llamados los hijos de Dios, que en concreto en hebreo aparece como los Bene Ha Elohim, es decir, los hijos de los dioses. Es que el problema es que Yahvé en el Antiguo Testamento es un plural, Elohim, los dioses. Y con lo cual el problema es que se está hablando en realidad de lo que ahora llamaríamos una guerra civil. Es muy gracioso porque Jesús, al citar el libro de Job, cita lo que luego ha sido la construcción clásica, de lo que luego JJ decía la rebelión de Lucifer y demás, que es cuál es el motivo de por qué de repente Yahvé, pero ya Yahvé bajado de escalón. Es decir, digamos que el panteón de los que crean a los seres humanos, ¿por qué se produce un conflicto? Bueno, lo curioso y lo fascinante del asunto, que es lo que luego la Iglesia Católica absorbe en esa especie de batiburrillo donde mete todas las figuras que llamó de manera habitual diabólica, es que es un problema sobre el concepto de cuál va a ser el destino que se le va a dar al hombre. Los ángeles, y los ángeles luego malignos, lo que llamaríamos los seguidores de Lucifer, son los que deciden o los que proponen que el ser humano creado a imagen y semejanza de los dioses sea exactamente igual que ellos, todopoderoso y sobrenatural. En tanto que el grupo, digamos, que venció, lo que cree es que no, que el ser humano tiene que tener una especie de escala de perfeccionamiento de manera que alcance la inmortalidad a través de la perfección interior. Eso, claro, aunque parezca que en principio la mejor postura es la que defienden los malos, los seguidores de Lucifer, en realidad no, porque ellos son inmortales, duran eternamente, pero su alma no. En tanto que el ser humano, pobre y débil, tiene lo contrario. Pero entonces, viendo el recorrido de la especie humana por la historia, hemos de suponer que pertenecemos al grupo de los rebeldes. No, vamos a ver, sí y no, pertenecemos a los dos. Es decir, dado que, en cierto modo, seguimos la tradición,
cuando el príncipe de las tinieblas y sus seguidores se alzan contra el Creador, lo que hacen es que ellos intentan, un acto de soberbia, es decir, nosotros somos tan fuertes como tú, podemos hacer que el ser humano sea lo que nosotros queremos. Fíjate que la tradición judio-cristiana, cuando el diablo ofrece quitar un alma, es decir, darle la inmortalidad a uno de los humanos, lo que le ofrece es el poder. Le ofrece poder, sobre todo, fuerza, energía, capacidad de obtener todos los deseos materiales que desee. En tanto que la promesa de los buenos, vamos a seguir así con este maniqueísmo, sí, es la contraria, es un camino de perfección que a la muerte física lo que te va a dar es un alma inmortal. Entonces, ¿por qué tememos tanto al diablo? ¿Porque nos lo han inculcado, Jesús? Claro, lógico. Porque según esto no es para tanto. Aquí hay una manipulación muy sutil, para mí, ¿no?, Sí, de la humanidad a través de la religión, como suele ocurrir, ¿no? Cuando se lee entre líneas, te das cuenta de que no es todo lo que parece. Es decir, hay un mensaje maniqueo clarísimo, cuando realmente no es así. Porque estamos hablando de un Dios creador. Ese Dios creador es capaz de crear el bien, la luz, pero también la sombra, el mal. Pero eso no encajaba bien. Ese concepto maniqueo había que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque los creyentes se hacían un lío. Dicen, bueno, ¿cómo puede ser que Yahvé sea también el creador de las sombras y el portador del mal? No puede ser. Por ahí se crea esa figura de Satán, ¿no? Fíjate que en un principio Satán es el que tienta. Cuando en el libro de Samuel se dice el Señor tentó a Samuel, es el propio Yahvé. Pero sin embargo después en libros posteriores, como en el primer libro de Crónicas, se cambia. Ahí ya es Satán, no el Señor, el propio Señor, es Satán el que tienta a David para que desobedezca la ley, en fin, incurra en la ira de Dios, entonces ya se encarga Dios de castigarle. Pero es que esto, según contáis, Jesús, más o menos nos muestra como a Dios, como un ente intangible, que está muy lejano, muy en un escalafón altísimo, mientras que el diablo, el demonio, lo tenemos más cercano, siempre como a disposición, ¿no? Como, aquí estoy. Claro, fíjate, vamos a ver, es que esto sí que entramos aquí casi en teología profunda. Sí, y no deberíamos. No deberíamos, pero partiendo de la base de que la confusión entre Yahvé y Dios me parece lamentable, porque Yahvé es uno de los dioses, uno de los Elohim, que crea una religión, que es la religión judía, y me parece muy bien que ellos crean que Yahvé es Dios. Pero no sé por qué esa confusión se ha ido a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de ahí es cuando se genera todavía mucho más ceremonia de la confusión. Sí, porque llevan 58 siglos intentando aclarar eso. Porque fíjate que Yahvé, realmente, y eso ya es cábala pura, Yahvé tiene 4 letras hebreas, que es Yod, Het, Bat, Hei. Cada una de esas letras hebreas representa uno de los elementos de la naturaleza, de los 4 elementos, por lo tanto, sería el príncipe de esta tierra. Ya no te digo la similitud que podemos llegar hasta ahí, ¿no? Eso es lo importante que lo que vas a decir, ¿no? Con lo cual, es a partir del siglo II antes de Cristo cuando se empieza a diferenciar, porque claro, el cacao mental que se puede crear a los creyentes, tanto judíos como cristianos, posteriores, podría ser tremendo, ¿no? Entonces, esas dos caras de Dios hay que desglosarlas. Una cosa es Dios, el bueno, y otra son los demonios, los malos, los malutos, los que están a las órdenes de un ente llamado Satán, que ya sabemos cómo procede esta Génesis, y ahí se les empieza a llamar diablo y demonio. Demonio, que procede además de una palabra griega que es daimón, son los espíritus de la naturaleza. Fíjate que muchos espíritus de la naturaleza iconográficamente se les representa como si fueran demonios. Delgaditos, rojos, con cuernos, rabos y tentando al ser humano y haciéndole la puñeta, que serían los clásicos duendes familiares, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la cábala? Fíjate que la cábala tiene una cosa para mí importantísima. Importantísimo porque, bueno, la tradición esotérica de los judíos, y la cábala vuelve a retomar el viejo concepto judío. O sea, retorna otra vez al Yahvé primigenio, que contiene todo, es decir, contenía las dos cosas, tanto el bien como el mal. Es a través de los sefirot, de esas emanaciones que tiene la Ayin Sof, es decir, lo innombrado, cómo empieza a conocerse en el mundo. Y con su mano derecha otorgaba la misericordia y con su mano izquierda la destrucción. Es decir, ese concepto se vuelve a retomar, es decir, el concepto holístico global, porque todo procedería de la misma fuente, algo que nos lo habían descaradamente quitado con determinados concilios, diciendo que no, que una cosa era Dios y otra cosa era el demonio. Realmente, en el origen, no es verdad. Si se leen los textos como se deben leer, se verá que en un principio era todo, la luz y la oscuridad. Sí, pero vamos a entender, por ejemplo, que Dios es el presidente de un gran gobierno universal y la Tierra pues es un exilio que ha buscado un maluto que se rebeló contra el gobierno universal y ha caído aquí, en este minúsculo grano de arena que no, sería más bien algo así como si de repente en esa misma multinacional que tú te has imaginado, alguien quisiera, por ejemplo, imaginemos un caso muy sencillo, una fábrica de coches donde se decide que los coches los fabrican robots. Entonces aparece una gran discusión entre los directivos, habría un comité de dirección.
hay parte del comité de dirección que considera que los robots no solamente tienen que fabricar los coches, sino que se les tiene que dotar de algún sistema que les permita en el futuro a los propios robots convertirse en directivos. Este sistema de vamos a hacer los directivos desde el principio con toda su potencialidad es lo que significaría o lo que defendería Lucifer. En tanto que el comité de dirección predispuesto a favor de la idea divina consideraría que solamente después de a lo mejor de miles de años de trabajo de robots jorobados haciendo coches podrían llegar los propios robots a ir evolucionando para autodotarse una conciencia que les permitiera entender qué complejo y qué complicado es llegar al comité de dirección. Es decir, ese factor en contra, es decir, el ser humano es una inutilidad tal y como Dios lo creó, porque es torpe, es inútil, no tiene poder, no tiene fuerza. ¿Para qué hacerle ese camino tan largo cuando puede ser uno de nosotros desde el principio? Es lo que defendía Lucifer. Luego lo asimilamos al mal por un factor curiosísimo de carácter religioso, que incluso tiene una explicación que dio Freud muy curiosa, vinculada a la psique humana, de la que luego hablaremos. En tanto que el otro camino, el camino del reconocimiento lento para que cuando el ser humano alcance la perfección se integre de una manera consciente la divinidad, es lo que defendería el camino de los buenos. La mano derecha o la mano izquierda que hablaba Jesús el otro día. Sí, bueno, algunos oyentes pueden empezar a pensar que eso es un círculo satánico, Jesús, el que estamos aquí creando. Un círculo satánico. Además, muy bien, el círculo satánico porque a la serpiente, que está simbolizando el círculo, también se le ha asociado a Satán. Y curiosamente, sabes que el hebreo es un idioma sagrado porque además significa, cada letra tiene un concepto asociado a un concepto numérico y a un concepto verbal. Entonces, cuando se pone la palabra Satán en hebreo, te sale cada letra. Satán, si le ponemos, sería la S, 3, la A, la Aleph, 1, la T, 4, la A, 1 y la N, 5. 3, 14, 15. ¿No sí suena? Claro. Eso es cábala pura. Un pequeño juego, ¿no? Sí. Pero que realmente está simbolizando el círculo. ¿Y por qué siempre la serpiente se ha asociado con Satán? Por esta razón. Habría que buscar un símbolo. La serpiente y otros animalejos, ¿no? Hombre, y otros animalejos. Tienes al macho cabrío. También. El caso de serpiente, además, fue una absorción que los judíos hicieron. Bueno, es un mito semítico en general, porque, por ejemplo, la variante mesopotámica en Asmodeo, sabéis que Asmodeo es una de las variantes de la conversión del diablo y que en concreto es la serpiente que tenta a Eva para que abandone el paraíso. Y bueno, todas esas variantes son combinadas por los judíos, al fin y al cabo no están solos en el mundo, y aunque intentan mantener una tradición de una manera muy pura, y en cierto modo lo han logrado. ¿Pero ellos lo saben? Sí lo saben, siempre lo han sabido. Siempre lo han sabido y la verdad es que no han renegado de ello. Es decir, es cierto que es evidente la similitud entre el arimán persa, que sigue siendo ario, es totalmente indoeuropeo, y alguna de las formas de manifestación de lo que luego fue Satán, el adversario, el enemigo, es decir, es el que dirige el comité de oposición dentro de la junta directiva. Entonces, sería el ejemplo. El arimán, pero el antítesis era Ormuz, ¿no? Podía serlo, lo que pasa es que también era de nuevo una variante. Es que es verdad, es que el maniqueísmo es mucho más reciente de lo que pensamos. Es decir, el concepto bien-mal estaba muy relacionado en las culturas primitivas con el concepto de lo que es bueno para mí. Es decir, que Yahvé fulminara de repente a los enemigos de Yahvé, nadie lo consideraba malvado ni maligno. Bueno, mira, machacó a los egipcios, pobrecillos, algo habían hecho. Es que no se consideraba malo. El concepto mal-bien que tenemos nosotros es muy, muy reciente. Si todo el mundo considera que es malo lo que te perjudica a ti. Ahora bien, lo que hagas tú maligno, pero que perjudica a los demás, eso no estaba tan claro. Entonces, las separaciones radicales, son básicamente de tipo cristiano, porque están muy relacionados con el sistema de control social. Es decir, cómo la Iglesia Católica, a partir sobre todo de los siglos IV al VI, empieza a fijar lo que va a ser el orden social que de una manera ya muy remota, pero en cierto modo bastante organizada, todavía tenemos nosotros. Es decir, cómo tienen que ser las cosas, lo que habitualmente se llamaba en la historia el orden natural. Vamos a ir aclarando cosas porque nuestros amigos seguro que quieren tomar muy buena nota de lo que contemos. ¿Cuándo fue más maluto, Carlos, el diablo en la historia reciente, en los últimos 2000 años? ¿A principios del cristianismo, en la Edad Media? Sin duda alguna, el punto máximo de la definición de la maldad del diablo, que es cuando se fijan las jerarquías, cuando se intenta hacer rasgos sobre el número, cuando se hace por primera vez dentro de la doctrina cristiana una interpretación clara de lo que es el fenómeno del diablo, es a partir de la Reforma Protestante, siglos XVI y XVII, ¿Y dónde era cuando queda definido el mal, en todo, incluso en su aspecto. Es curioso. ¿Dónde era peor el demonio? ¿En el lado protestante o en el católico? Los protestantes siempre han estado muy obsesionados con la figura del demonio, y del diablo, perdón, porque para las religiones protestantes, sobre todo para los calvinistas, todo está impregnado de la maldad de Satán. Es decir, Satán es una figura mucho más omnipresente que entre los católicos. Los católicos simplemente el mal, de manera general.
pero no hace falta que cualquiera que haya visto películas norteamericanas donde salen predicadores del oeste sabe perfectamente la obsesión que tienen con el diablo y su manifestación en cualquier acto de la vida común. Es decir, era un sistema de control mucho más profundo de comunidades pequeñas donde se trataba de controlar a todo el mundo a través de la representación de las manifestaciones del mal. Y es además el periodo en el que nuestra historia forja lo que va a ser el aspecto de la imagen del diablo. Es decir, el diablo tal y como le concebimos hoy es una evolución de la Edad Media, con algunos rasgos antiguos, que queda perfectamente definido en los siglos XVI y XVII, como un ser que puede ser o bien una especie de macho cabrío, que es una variante, muy católica sobre todo, o bien como una especie de reptil maligno, extraño, de color verdoso y con garras y con rabo, que es lo que luego ha pasado hasta tiempos muy recientes como la imagen básica del diablo. Entonces, Jesús, la Edad Moderna entre el 15 y el 19 fue, bueno, ahí el diablo estuvo a sus anchas, ¿no? Estuvo a sus anchas, hombre, y en la Edad Media, no lo olvidemos que ahí en la Edad Media... Era una presencia diaria, la muerte. La obsesión que había por el diablo era constante, ya se encargaba, ¿no?, de recordarlo, pues los grandes padres de la Iglesia de aquel momento. Por lo tanto, no lo olvidemos ahí, y es verdad que, ¿no?, ya con todo lo que es la contrarreforma, en esa lucha que hubo entre el catolicismo y el protestantismo, pues aportaron mucha de su ascua, ¿no?, nunca mejor dicho, sí, a su terreno, hasta el punto de que se producen ciertas paradojas, porque, como bien contaba Carlos, creo que más en el lado protestante tienen una obsesión mayor por el diablo y por su forma. Sin embargo, la mayoría de las iglesias protestantes rechazan la teoría de la posesión y del exorcismo, cosa que en el ritual católico pues estaba bien visto y se sigue. ¿Y cómo fascina además a los protestantes la posesión diabólica? Es algo que me estoy fascinando. Por cierto, Jesús, hablando de posesión, hemos visto siempre, Hollywood se ha encargado de ello, sí. que el diablo, el demonio siempre está buscando descendencia humana, ¿no? Siempre está buscando a la doncella de turno para dejar un descendiente, para dejar un legado carnal. Claro, fíjate, has tocado también para mí otro punto clave, esa tendencia que tiene siempre el diablo por los temas libidinosos, ¿no?, por las cuestiones sexuales. El pecado. ¿Y por qué? Y yo de ahí tengo mi particular teoría, porque sabes que después cuando empiezas a leer libros de ese tipo, cada uno pues da su versión de los hechos. Pero bueno, estábamos hablando un poco de cómo se le representaba al diablo, y hemos dicho pues como animal, en fin, como serpiente, como macho cabrío, con cuernos y rabo, etcétera. Pero no olvidemos también que las divinidades paganas se consideraban siervos del diablo. Estamos hablando ya en la época del cristianismo a partir del siglo IV, que es cuando ya todas esas divinidades paganas que antes estaban totalmente admitidas, a partir de ahí cruzan la barrera invisible del mal y se convierte todas en malutas, ¿no? Sí. Así que se asocia la forma de muchas de estas divinidades paganas, se asocia pues al diablo. No, ya no hace falta recurrir a ningún animal. Claro, y una de estas divinidades paganas que tenía todos los elementos claves para asociarse al diablo era el dios griego Pan, ¿no? Barba de chivo, pezuñas y un carácter lascivo de miedo. Entonces, muchas de estas tendencias que ahora consideramos habituales y que Hollywood se ha encargado de cacarear, ¿no?, a los cuatro vientos, proceden de estas costumbres lascivas que tenían divinidades y dioses paganos que por supuesto estaban muy alejados del satanismo, pero que se les ha metido dentro de ese panteón. Entonces, claro que sí, estamos jugando un poco con formas heredadas del pasado, pero que poco a poco se van enmarcando, ¿no?, en contextos históricos muy concretos como este que estoy diciendo. Pero fíjate, como dato, voy a decir una cosa. ¿Sabéis que no hay ninguna iconografía o retrato del diablo, ni en pintura ni en escultura, antes del siglo VI? Y casi mejor dicho, porque hay alguna que otra por ahí como excepción, pero antes del siglo IX no se representa al diablo. Es a partir de ahí cuando dice, vamos a ponerle ya con barbas, pues todo un poco la fenomenología que se le asocia al macho cabrío. Y ahí Carlos creo que va a contar una cosa que a mí siempre me llamó la atención, porque el macho cabrío tiene esa perilla, ¿no?, que le caracteriza, esa forma angular, triangular de su rostro. En Hollywood, sí, es verdad, los malutos que se asociaban al diablo, ¿qué figura tenían? Claro, efectivamente, tenían como los caballeros españoles malos que persiguen a Harold Flynn, siempre tenían perilla. Eran los malos de... No, es verdad, hay un factor que es freudiano, claramente. Era un soldado de rostro efectivamente. Hay un factor que nace de finales del XIX, y es que cuando Freud rompe con la teoría del diablo clásico, es decir, desde un punto de vista ya no religioso, cuando él entiende, esa interpretación, claro, por supuesto freudiana, que es muy discutida, de que en realidad la imagen del diablo es la asociación que el niño tiene de envidia al padre y todas esas cosas que él contaba, hay una cosa que él señala que sí que es evidente, y es que el ateísmo o el agnosticismo o la ciencia
de una manera absolutamente neutral, si la ciencia que no cree, destruye a Dios, pero claro, al destruir a Dios destruye al diablo. Claro. Con lo cual, la evolución, alguien me diría, bueno, hay excepciones como la película Legend, sí, pero es que Legend no es en nuestro mundo, es otra cosa. ¿Te acuerdas de aquella psicofonía que decía el infierno empieza aquí? Claro, es decir, ahí está, es que está muy vinculada a la realidad del siglo XX. El siglo XX es un siglo espantoso, donde la gente que pensaba, y basta con leer periódicos de la Belle Époque, de antes de la Primera Guerra Mundial, lo bonito que iba a ser el siglo XX, lo maravilloso, todo está inventado, íbamos a volar, iba a ser un mundo de paz y de maravillas, Sí, volar, seguimos volando. y se convirtió en un verdadero espanto. Entonces, sí que es verdad, y eso es cierto, que Hollywood ha ido haciendo evolucionar al diablo en función del alejamiento de la creencia en Dios. Es decir, es justo al revés. Las figuras arquetípicas de la imagen del diablo maligno, el diablo que tienta a Santo Tomás en el cuadro de Bruegel, que es la esencia de la imagen renacentista y barroca del diablo en la tierra ante los hombres, en su imagen real, una imagen maligna y reptiliana, desaparece completamente a lo largo de finales del siglo XX, porque ya no hay un diablo en el que creer. En El corazón del ángel, por ejemplo, película muy conocida, Robert De Niro, ¿cómo se llama en inglés esa película? Lucifer, escrito claro, es una imagen arquetípica del diablo evolucionado. Si eres un caballero elegante, normalmente centroeuropeo, que suele hablar como Hermann Mosten, que nos cae bien. Exacto. Claro. Incluso en las últimas, la novena puerta, por ejemplo, llevaba al cine en La Variante de Pérez Reverte, A mí me gustó. ahí directamente es una mujer que es una tía buena. Sí. Es decir, el diablo se ha transformado en algo totalmente diferente a lo que era la tradición. Sin embargo, eso no quiere decir que dentro de nuestros miedos, que ahí sí tiene razón Freud, la imagen diabólica del adversario permanente y enemigo, escurridizo, reptiliano y verdoso y malvado, no se haya transmitido algo. ¿A qué se transmite? Al alien de Giver. Claro, también por eso decimos que efectivamente que en los últimos tiempos parece como que el Averno ha dejado las tinieblas, ha dejado el mundo subterráneo para aflorar, ¿no? Claro, es como el abogado malvado, que es el papel que representa a Robert De Niro en el abogado, ¿es abogado del diablo? Me parece que se llama la película. El pacto con el diablo. Claro, donde es un verdadero abogado de éxito, es la esencia del mal para el americano. Claro, el mal ya se ha apoderado de la superficie. Claro, ¿no? ¿cómo se representaría el diablo? ¿Cómo aparece? Aparece de monstruo. El monstruo aparece un extraterrestre maluto. No, aparece de abogado de éxito en Wall Street. Toma, ese es el diablo. Antes Jesús hacía mención de las famosas posesiones infernales, ¿no? Las posesiones. Bueno, pues para eso Jesús, toma, aquí tienes este libro, para que puedas hacer tus exorcismos. El ritual en Romanum. Exactamente, el exorcismo en casa. Está un poco añejo, ¿no? Del siglo XVII. Veo que es la edición última. Oye, lo mismo nos forrábamos con el exorcismo en casa, podemos evitarlo. Es la última edición. Está muy bien porque hay unas cuantas variantes por ahí significativas respecto al siglo XVII. Es lo que más vendemos ahora en el Vaticano, ¿eh? Es lo que más vendemos, sí, la verdad, se está convirtiendo en un bestseller. Cada vez más posesos. Bueno, pero ya es significativo, ¿verdad? Y ahora hablando muy en serio. Posesos, que no poseídos. Que el Vaticano reedite, ¿no? El ritual romano. Es bastante significativo. Es bastante significativo porque ha tenido varias reediciones. Estamos hablando de un ritual del año 1614, que es cuando, por orden del Papa Pablo V, pues se da a conocer pues la cantidad de casos, ¿no?, que se estaban produciendo, y es un ritual pues muy formalista, ¿no? Hay que seguir una serie de pasos muy concretos, y es lo que se practica pues por la Iglesia Católica. Bueno, la última revisión hubo una en el año, si no recuerdo mal, en 1947, y la última revisión, por lo menos la que se ofreció a los medios de comunicación, fue el 26 de enero de 1999. Y ahí, la primera recomendación que se hace ya a los sacerdotes, esto es una de las novedades importantes, es que antes de efectuar un exorcismo, consulte con un psiquiatra para confirmar que se trata de una verdadera posesión satánica y no de algún tipo de enfermedad mental, como por desgracia a veces que ha ocurrido, ¿no? Y además ya te habla de los signos que identifican a un endemoniado según este nuevo ritual romano, que parte de ellos eran ya conocidos de antes. Por ejemplo, para identificar a un endemoniado, si habla idiomas desconocidos, bueno, hay que tener cuidado porque a más de uno podemos encasquetar. Sí. Si expresa cosas lejanas u ocultas, que él no debería conocer, evidentemente. O bien si muestra una fuerza física que no corresponde con la realidad de su edad o del estado de salud. O que muestre una vehemente aversión hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz o las imágenes sagradas. Y acto segundo, el ritual romano se cura en salud. Y dice, ojo, que estos signos pueden ser solo un indicio, pero que no significa necesariamente que provenga del diablo. Pues claro, desde más de uno todavía
se la va a cargar con esto. Bueno, el hecho es que el manual, este nuevo manual, recuerda que el exorcismo es una forma de defensa creada por la Iglesia para contrarrestar el poder de Satanás y de otros espíritus malignos, cuyas actividades consisten, y leo textualmente, en apartar a los hombres del camino de la salvación. Y algo que me parece interesantísimo, porque, y hasta preocupante, es la definición que tiene la Iglesia de los demonios. Bueno, pues para la Iglesia, los demonios son ángeles caídos a causa de sus pecados y que son seres espirituales muy inteligentes y poderosos, algo que también decían algunos de los padres de la Iglesia, como San Agustín en algún caso les otorgaba inteligencia, y que utilizan la mentira como estrategia para engañar a los hombres, haciendo creer, y también estoy leyendo textualmente, que la felicidad se encuentra en el dinero, en el poder o en la concupiscencia carnal. Y estas son palabras del cardenal chileno Jorge Arturo Medina, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que fue quien presentó a los medios de comunicación el nuevo rito. Bueno, a mí hay dos que quiero comentar porque me parecen interesantes. Primero, el exorcismo como tal estuvo a punto de morir en la Iglesia Católica, en los años 80, porque las tendencias que entonces primaban venían a considerar o a decir que en realidad no existía la posesión diabólica como tal y que lo que se trataba claramente eran enfermedades mentales. El Papa Juan Pablo II practicó. Claro, ahí estaba el problema. Es decir, ¿cuál era el inconveniente de todo esto? Pues el inconveniente, uno en el 82, otro recientemente. Claro, el inconveniente estaba en que si se aplicaba a rajatabla esta teoría, ¿para qué está entonces la Iglesia? Es decir, era ya poner el punto final prácticamente. Si no hay ninguna amenaza a la salvación porque realmente no existe un poder maligno que pueda poseer las almas de los seres humanos y conducirles por el mal camino, pues claro, desde un punto de vista objetivo, entonces todo sobraba. Esto se ha ido alterando en los últimos años hasta que finalmente en 1999 se ha hecho de nuevo la revisión y refundición, en cierto modo, de cómo tiene que ser el procedimiento de combatir la posesión. Fijaros que Jesús ha dicho otra cosa muy importante, que es la consideración de los ángeles como una especie. Es decir, son gente, es decir, vamos a decirle como sea, de otra naturaleza. Pero al fin y al cabo se los está considerando una especie diferente al ser humano. Luego se está diciendo claramente que existen. Eso es una cosa muy importante porque la famosa discusión bizantina del sexo no era solamente sobre el sexo. Quedaba también la discusión final de qué naturaleza tenían los ángeles en el contexto del mundo. Bueno, obviamente si tú no crees en su existencia, no puede haber por lo tanto tampoco demonios, porque no son más que al fin y al cabo ángeles caídos. El hecho de considerarlos como una variante distinta está haciendo o metiendo una cuña entre los hombres, y es que hay alguien mal dispuesto para que nosotros no consigamos lo que la Iglesia considera que es el camino correcto. No, al final Satán va a quedar aquí como un distribuidor de emociones. No se ha fijado en esa definición que he dado de los demonios por parte de la Iglesia, porque es muy peligrosa. Sí. Claro, empezar a decir que los demonios son aquellos que utilizan la mentira como estrategia para engañar a los hombres, haciendo creer que la felicidad se encuentra en el dinero o en el poder, ya no te digo en el poder sexual también, es que los políticos que persiguen, por cierto. Y otra cosa más, ¿quién decide que es la mentira? Al final no va a convenir vencer al mal, ¿eh? Además, más que demonios serían diablos, porque no hemos dicho que el origen etimológico de la palabra diablo es diablo, que procede también de diabolei, es decir, lo que separa. Todo aquel acto que sea separativo, que sea disgregar algo, o sea, la unidad, y hacerla parcial, eso es un acto separativo, un acto diabólico en su naturaleza. Ten en cuenta que el gran pecado de Lucifer es que intenta convencer a los ángeles de que él puede hacer de los hombres algo superior a un ángel, es decir, está buscando soberbia pura, es decir, está separando a los seres humanos de lo que sería su teórico camino correcto o programado, como diría algún amigo nuestro. Pues como diría un amigo nuestro, efectivamente, si está ahí es por algo. Si está para nada. Eso es. El mal, Satán, ya veis que tiene diversos nombres, diversas formas, así que tener mucho cuidadito porque de madrugada dicen que anda suelto Lucifer. Bueno, pues Jesús Callejo y Carlos Canales vuelven como siempre a su mundo invisible, ahí se relacionan con faunos. Bueno, también hay ninfas. Espero que os haya gustado, ha quedado como siempre diferente y nada, lo del mal, siempre que podáis, procurad evitarlo. Gracias Jesús, gracias Carlos. Hasta viernes. Hasta luego.